Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, la primera precisión que quiero hacer es que a mí me invitaron a participar acá por mi experiencia en la industria de las concesiones de obras públicas. Por lo tanto, conocimientos específicos de derecho penal no tengo, pero bueno, me leí de buena forma la ley y pudimos reflejar acá los puntos centrales que a mí me interesa destacar desde el punto de vista del impacto que va a tener en la industria de las concesiones de obras públicas. Lo primero, seguramente ustedes ya lo han visto en este simposio, pero como objetivos centrales de la ley, ¿verdad? Esta es una ley que viene fuertemente a velar por las sanciones ejemplificadoras, porque en el fondo de la historia de la ley uno puede advertir, y de la discusión política nomás de los años previos, que la ciudadanía ya estaba como agotada, ¿no? De normas que eran letra muerta frente a delitos de significación importante. Segundo, se intenta revestir de seriedad los delitos económicos empresariales y fundamentalmente trata de apuntar a quienes toman las decisiones en la empresa, que es también la novedad importante, tanto directorio, gerente general, gerentes en general y ejecutivos principales. Y se pretende esclarecer la información en los casos de la responsabilidad empresarial. Los principales cambios que incorpora esta ley incluye una definición y categorización de delitos económicos, así como una modificación de ciertos delitos actualmente existentes. El concepto de delito económico pasa a ser de la mayor relevancia, sobre todo para la responsabilidad penal empresarial. Se incluyen nuevos delitos como delitos ambientales, societarios y comerciales. Se establece una regulación propia que incorpora la aplicación de penas privativas o restrictivas de libertad, multas, inhabilitaciones y se hacen compatibles con la sanción administrativa, además. Se establece un establecimiento de un régimen especial de la determinación, ¿verdad?, de las consecuencias generadas por la incurrencia de estos delitos económicos. Y lo que más me interesa a mí abordar es la modificación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliando la cantidad de delitos, obviamente, y también ampliando a las personas que pueden ser susceptibles de incurrir en delitos económicos. Se incluyen universidades, partidos políticos, en fin. Un tema relevante para la explicación que quiero hacer de cómo esto golpea en la industria es esta categorización que hace la ley de los delitos económicos, que acá obviamente no viene el detalle de cada uno de los delitos, pero sí me interesa destacar acá dos ideas centrales. Primero, hay una primera categoría de una enumeración en general de delitos asociados al mercado de valores, ¿verdad?, a las normas de libre competencia, en fin, pero que tiene la particularidad de que enumera ilícitos que se verifican solo por esas circunstancias, no se requiere ningún requisito adicional, como sí ocurre con las otras tres categorías, ¿no?, que son la categoría 2 y la categoría 3, que requieren, aparte de la ocurrencia del tipo penal, requieren que el hecho fuera perpetrado en el ejercicio de un cargo, función o posición en la empresa. Y esto ya es relevante, ¿no? O también cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa, ¿sí? O sea, estamos hablando no solamente de la empresa propiamente tal, sino que de proveedores, de terceros, que incluso con o sin representación puedan prestar servicios o ejecutar actuaciones que van a tener consecuencia penal para la empresa, para la persona jurídica. La diferencia entre la segunda y tercera categoría tiene que ver con los tipos de delitos. La tercera me interesa y es fundamental porque en general se refiere a los delitos asociados a la corrupción, ¿sí? Y en esta industria, en la industria de las concesiones de obras públicas, como lo vamos a ver en un rato más, hay dos partes, ¿no? Uno es un privado, una sociedad concesionaria, que se constituye al efecto para poder ejecutar y explotar durante el contrato de concesión la obra pública, ¿verdad? Y por otra parte está el Estado, representado a través del Ministerio de Obras Públicas y en particular por la Dirección General de Concesiones. Lo cual es relevante porque, y acá estamos entrando al centro de lo que yo quería destacar, y es que el contrato de concesión de obra pública presenta ciertos elementos, características que necesariamente debiesen, ¿verdad?,
los actores del sistema considerar en su matriz de riesgo para poder evitar el día de mañana incurrir en algún delito económico. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos elementos? Lo que ya decía, las partes del contrato. Acá hay una sociedad concesionaria que tiene una relación permanente de largo plazo con el Estado mientras dure el contrato de concesión, que habitualmente son contratos de hartos años, ¿verdad? 20 años, 30 años, hay un límite legal que son 50 años. Por lo tanto, es un contrato de larga duración donde una de las partes, que es el Ministerio, actúa a través de funcionarios públicos, ¿verdad?, que lo representan para esos efectos, director general de Obras Públicas, jefe de división, inspector fiscal. Ojo que en esa relación entre el concesionario y el Ministerio de Obras Públicas, no toda la comunicación entre las partes se lleva a través de la ley del lobby, ¿no? La ley del lobby hoy día en términos prácticos está para reunirse con el ministro, con las autoridades del ministerio, con el director general de concesiones, e incluso llega hasta los jefes de división, ¿sí? Pero, por ejemplo, con el inspector fiscal no se requiere reunión por lobby. Con él se tiene la comunicación cotidiana y diaria. Y con el resto de los funcionarios de la Dirección General de Concesiones y del Ministerio, tampoco se requiere una reunión por lobby para poder reunirse las partes, ¿no? Y como son contratos de largo plazo, es muy frecuente y habitual que existan reuniones porque se requiere modificar los contratos, porque hay discusiones técnicas, interpretativas de ciertas normas, y nada de eso se rige necesariamente por la ley del lobby, lo cual puede tener consecuencias para la matriz de riesgo. También otro elemento importante a efectos de esta ley que estableció delitos ambientales es que desde un tiempo a esta parte el Estado o el MOP en las bases de licitación traspasa la titularidad ambiental, ¿verdad?, de los proyectos a la sociedad concesionaria, ya sea exigiéndole que cuando haya que ingresar algún proyecto al sistema, si es que no lo han ingresado, sea el concesionario quien tenga que ingresarlo, ¿verdad?, y asumiendo la titularidad, o derechamente traspasando y debiendo asumir la titularidad ya de un proyecto que ya cuenta con RCA, ¿sí? Porque el Estado y el MOP así lo licitó como un antecedente referencial, algún proyecto con una resolución de calificación ambiental. Y además el contrato establece una serie de otras obligaciones también de naturaleza ambiental. Por lo tanto, se incrementa con esta nueva ley ciertos riesgos en materia de delitos ambientales por las actuaciones que pueda ejecutar el concesionario, su contratista, como eventualmente también por ciertas decisiones que tenga la contraparte, ¿no?, el Ministerio, sobre eso. Si el Ministerio eventualmente considera que hay que fraccionar un proyecto, y eso está prohibido y hoy día es un delito, también se complica, digamos, desde el punto de vista de la actuación que tenga que hacer el concesionario. Otro elemento importante que va a tener mucha consecuencia es que, si bien la sociedad concesionaria, que tiene un objeto único, que es ejecutar la obra y explotarla durante el tiempo de la concesión, en la etapa de construcción desarrolla las ingenierías de detalle y construye la obra y está habilitada como tal para poder hacerlo. Pero en la práctica, como la sociedad concesionaria es una persona jurídica nueva que se constituye únicamente para efectos del contrato, ¿no?, lo que ocurre es que la sociedad concesionaria subcontrata a una empresa constructora y en la etapa de operación también muchas veces subcontrata a algún operador. En estos contratos, sobre todo en la etapa de construcción, que son de gran inversión, se hacen o se estiran contratos de back-to-back o contratos de espejo, donde el concesionario de alguna otra manera traspasa todas las obligaciones que la concesión le impone a él al tercero, que es el contratista. Y con esta ley ya no es posible tratar de traspasar esa responsabilidad penal en las actuaciones del contratista, ¿no? Con la ley anterior, que era más formal que material, muchas veces en los contratos de PC o los contratos de construcción se establece un capítulo completo, digamos, de compliance y de cumplimiento de la ley 20.393, pero es casi como un checklist, ¿no?, donde el concesionario o el contratista declara que él está en pleno conocimiento, los planes de prevención de delitos que contiene el concesionario y una serie de normas, y hasta ahí nomás llegamos, y el resto es problema del contratista. Hoy día con esta nueva ley ya no es posible eso. El concesionario está obligado a tener que, si no quiere incurrir en responsabilidad penal por la ocurrencia de algún delito que haga su contratista, va a tener que necesariamente implementar un sistema de prevención de riesgo
Y no cualquiera, no cualquiera. La implementación del sistema tiene que ser un sistema adecuado de prevención de riesgo y que sea efectivo. Y la importancia de esto, de acuerdo a esta ley, es clave. Primero porque la falta de un sistema de prevención de riesgo en el caso del concesionario, ¿sí?, y de cualquier persona jurídica, es uno de los factores o de los 3 factores de atribución de responsabilidad penal. O sea, la ley establece 3 factores de atribución de responsabilidad penal para las personas jurídicas, cuando hayan ocurrencias de delitos económicos, ¿no? Uno es que lo veíamos hace un rato, que sea una persona que ocupe un cargo o función en la empresa y que el delito sea consecuencia de una actuación que se lleva a cabo en el marco de la empresa, ¿sí? Pero también está el no tener un plan de prevención. Y por lo tanto, ese plan de prevención, ¿cuándo me va a liberar a mí, persona jurídica, de la responsabilidad penal? Cuando sea implementado de esta forma, identifique riesgos relevantes de la conducta delictiva, establezca los protocolos y procedimientos para prevenir y detectar dichas conductas, se designe uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos, que sean independientes y con facultades efectivas de dirección y supervisión, existan evaluaciones periódicas por terceros independientes y existe un mecanismo de retroalimentación, perfeccionamiento y actualización que es clave. Esta implementación, en el fondo, del sistema de prevención de delitos supone, al final del día, ¿no?, que la empresa destine recursos de verdad, contrate personal y haga seguimiento y actualización de este sistema de prevención, lo que va a tener un impacto no menor, digamos, porque las empresas van a tener que, eventualmente, a la hora de traspasar los riesgos a un contratista, mantener igual un equipo considerable que se haga cargo de esa prevención. Eso es mi presentación, lo que yo venía a plantear como discusión, digamos, para efectos de la industria. Muchas gracias.